Seguimos en vivo desde la tele con este debate en Esta Boca es Mía, pero antes, esta va a ser una semana de muchísimo sol y mucho calor y bueno, tenemos las marcas de lentes de sol en Estela Ginchuk, las marcas del verano 2020. Vení y encontrate justamente con estas marcas y los modelos de las colecciones de lentes de sol que hacen furor este verano, donde en cualquiera de los 7 locales de óptica Estela Ginchuk, tanto en Montevideo como en Punta del Este. Seguimos con el tema Venezuela. Marta. Sí, me llama la atención la reflexión de Alejandro en este sentido. La semana pasada estábamos acá criticando que la declaración de la Urgencia Nacional de Violencia Doméstica había llegado tarde. Bueno, yo creo que esta posición de Uruguay llega tarde. O sea, nosotros tenemos que tomar esta postura mucho antes, porque Venezuela hace rato que está mal. Insisto, basta con escuchar a los venezolanos que están acá, son un montón. ¿Y serán todos de la oposición? No creo, porque muchos de ustedes dicen que eran seguidores de Chávez. Entonces, creo que Uruguay tiene que tomar una postura en serio. No puede seguir con esa cosa de llamo a las autoridades. ¿Las autoridades a quién? ¿A Maduro? ¿Maduro se va a mover? ¿Maduro va a reflexionar? Si está completamente feliz en cómo está y el que no está lo aniquila. Entonces, me parece que por ahí no va el camino. También concuerdo con Pablo que no lo veo muy motivado a mesas de negociación o nada, porque, insisto, él está bien y me parece que vino para quedarse. ¿A quedarse cómo? Y a quedarse en un sistema como el de los Castro. Triste pero real. Robert. Sí, yo digo, la verdad que las palabras que a mí no me hicieron reflexionar y sin querer vos, Marta, lo planteabas y lo llevabas al fenómeno de la violencia doméstica. De pique hay un desbalance de poder en Venezuela, bien clarito. O sea, hay alguien que tiene poder y tiene las armas. O sea, tiene toda la estructura de dominio sobre ese Estado. Por otro lado, trasladarle a la oposición la responsabilidad de no estar unidos, las dificultades históricas que pueden haber. Pasó en Uruguay históricamente, hubo un cambio ahora en la última elección. Pero en definitiva es a la víctima, que es la oposición y el pueblo en definitiva total venezolano, más allá de lo que estén con la estructura chavista, no me parece adecuado, porque además en la medida que no cuestionaste oportunamente y no pudiste hacer una proyección de todo lo que iba a ser tu forma de ver el mundo en materia de relaciones exteriores, fundamentalmente con Venezuela, es permitir que alguien crezca, y lo llevo a lo que es en las cárceles cuando hablamos de los brazos gorditos que después se transforman en brazos gordos, porque los dejaste crecer. Hoy por hoy va a ser muy difícil que Venezuela rápidamente, y no podemos ser ingenuos, que un Estado diga, el uruguayo para empezar, vamos a apoyar que los venezolanos resuelvan. No, hay uno que está maltratando al otro. En definitiva, es imposible generar un cambio así. Pepe. Bueno, está claro que las cancillerías de América del Sur particularmente apelen al diálogo. Bueno sería que plantearan lo contrario. Lo que sucede es que el diálogo históricamente en Venezuela, y si particularmente analizamos la última década, ha sido simplemente patear la pelota hacia adelante. Es decir, fíjense ustedes cuándo ha surgido de parte del gobierno de Maduro el hablar de diálogo en situaciones extremas. 2014, estallido social muy grande, con muchas muertes en las calles. Allí se habla del diálogo, allí se crea una instancia de diálogo que finalmente no conduce a nada. Porque si bien yo estoy de acuerdo con Robert, pero también tengamos en cuenta que la oposición tuvo a un Enrique Capriles, que perdió por un punto la elección en la que Maduro, la primera después de la muerte de Chávez, le gana. Hoy Enrique Capriles no existe en la oposición venezolana. María Corina Machado, podríamos nombrar una cantidad de líderes opositores que han tenido mucha presencia y mucha fuerza y que se han visto desgastados, obviamente por el régimen, que a esta altura es cívico-militar. A algunos los encarceló. Bueno, Leopoldo López, pero Leopoldo López está en libertad desde hace un año, exactamente. Como también, y fue incapaz de nuclear a la oposición. Claro, pero Leopoldo López, si querés, es el ala más extrema de la oposición, sí, más claro, radical, ¿no? Sí, que tuvo un pasaje importante cuando derrocan a Chávez en el 2004, si no me falla la memoria, 2002. Y Leopoldo López se prende de un cable para cortar la electricidad de la embajada cubana donde se encontraba uno de los líderes chavistas. Pero está, es historia pasada. Entonces, apelar al diálogo cuando no hay intenciones de dialogar me parece, la verdad, que bastante ingenuo. Bastante ingenuo. ¿Leonor? Sí, me quedo un poco con eso y pensando un poco en la pregunta que hacías de, bueno, ¿en qué lugar quedan los demás países en cuanto a colaborar en encontrar una salida de esto, que es difícil de vislumbrar, ¿no? Y creo que sí, que la actitud del gobierno de Venezuela complica eso, complica que haya una instancia de verdadera negociación y de diálogo para poder salir adelante y que en eso, un poco refiriéndome también a las palabras de Alejandro,
Que causó furor tu comentario, Alejandro, vamos a decirlo. Viniste con todo, Removió todo. Y lo curioso es que es históricamente anti-chavismo. Y sin embargo, Claro. cada uno escucha lo que quiere que es escuchar. verdad que, bueno, que se le puede dar un punto a Uruguay en el sentido de que esta vez se expidió con claridad sobre esta situación, pero que claro, que hubiera podido tener un papel más preponderante en ayudar a esa negociación con un poco más de tiempo, ¿no? O sea que mencionás Uruguay, hay que ver cuánto cambia la posición uruguaya cuando cambia el gobierno. Es decir, cómo será el primer comunicado el 2 de marzo vinculado a Venezuela, ¿no? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Vendrá algún representante de Venezuela a Uruguay a la toma de mando, por ejemplo? No sé, me imagino. Parece indicar que va a cambiar, porque de hecho las publicaciones que hicieron la calle Pou y que hizo el futuro canciller van en otra línea bastante más definida que las que hemos tenido hasta el presente. Es clara, va a declarar de Venezuela que hay una dictadura y listo. Sí, claro. Entonces la representación diplomática que pueda tener Venezuela acá se verá. Pero Ulises, con todo respeto y hasta con cariño, decir si eso no es dictadura, desde la perspectiva de generar condiciones político-diplomáticas para que un país y fundamentalmente su gente salte y la valla que les tiene trancados, es solo, me parece, una discusión de carácter endógeno de acá adentro, que creemos que sacamos un centímetro para ver quién tiene más largo no sé qué cosa. No, En realidad, a mí lo que me parece es cómo facilitamos condiciones políticas para que Venezuela retome un camino democrático, republicano e institucional. Después, el nombre me parece que es lo de menos. Lo digo yo, que creo que es una dictadura, pero lo creo desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que seguir insistiendo sobre esto es como el perro que intenta morderse la cola. Da vueltitas y sale en un video de Facebook. Hay dos temas. A ver, cuando Almagro lo planteó, acá se rasgaban todas las vestiduras. Me parece que una opción sería la sanción del Mercosur. Esa es una buena. Ya no está en el Mercosur. Que ya no está, por suspendido. eso. Bueno, después la otra, entrar a cortarle los subsidios y los pagos, como hacen en todas las dictaduras. Cortarle la economía que le viene de afuera. Obligarlos a que Maduro diga, bueno, señores, tengo que cambiar. Bueno, porque si no va a seguir está bien, perpetuando. está bien. Vos planteás sanciones económicas Sí, que ya sanciones. Venezuela las tiene. Más. Primero, Uruguay no está en condiciones de darle... Y además, ¿Y los negocios de Uruguay con Venezuela, que nadie habla? Las decisiones de carácter económico a las naciones, todos sabemos que lo que afectan es a los ciudadanos. ¿Y vos te parece que no están afectados? Nosotros los ciudadanos? estamos con aire acondicionado y con la panza llena. Y pedimos que haya gente en otro que Pero la pasen están mal. todos. En el mejor de los casos me parece ingrato y egoísta. Afectan a los ciudadanos. Los paros que hacen los gremios, ¿a quién afectan? A los ciudadanos. ¿Para qué? Para que haya presión con las autoridades para defender sus Ulises, reivindicaciones. si ustedes, Esto es lo mismo. se los digo ya, Vale. si ustedes están especulando que el próximo gobierno en realidad promueva más sanciones económicas a Venezuela, yo No lo han desde planteado. ya me animo desde ya me animo a decirles que se van a decepcionar. No, El pero gobierno no lo del ha planteado, Uruguay nunca lo ha planteado. no lo va a plantear. El gobierno del Uruguay, encabezado por la calle, no lo va a plantear, chiquilines. No lo ha planteado Les jamás. doy una mala noticia. El próximo gobierno va a ser demasiado tenue con relación a lo que ustedes quieren. La democracia grande y la democracia chiquita. Digo, vos hablabas, los escuchaba atentamente y uno piensa, el Estado como democracia grande, si yo tengo un dictador, si yo tengo una persona que tiene poder, que está maltratando a otro, ¿de qué vamos a hablar? Cuando hay desbalance de poder, primero tengo que nivelar para después ver cómo los trato. ¿Ah? En materia de violencia doméstica, es lo más claro que es la chiquita, es la democracia que es tu familia, básica, elemental. Si no nivelo, mentira que después puedo generar soluciones. Es como que nos hacemos trampa en un discurso interno a veces, con esto de la ley de emergencia nacional en violencia doméstica, y después tenemos un discurso que para la democracia grande no anda. Cuando no hay democracia además, y yo le sacaría una palabra que tú decías, Alejandro, vos decís, políticamente, ¿cómo aporto? ¿Y qué le vas a aportar a Venezuela políticamente cuando hay un dictador? No hay política alguna ahí. De las dictaduras chiquilines, pero parece como que el Uruguay nunca hubiera pasado. De las dictaduras se sale negociando. No hay otra forma. No hay otra forma. O eso o sangre. Claro. Desde acá, aire acondicionado, pedir sangre me parece. Si vas a la Uruguaya hubo un plebiscito que le mandó un mensaje que dijo vamos a tratar de cambiar Negociando, algo. chiquilines, negociando. Claro, pero acá, pero la dictadura uruguaya en aquel momento tuvo una disposición, puso condiciones,
Porque primero puso está el condiciones, otro elemento. pero se sentó a dialogar. Lo que no vemos en Venezuela Jaime, es eso. porque me vuelvo a citar lo que dije hace 20 minutos atrás. Había dos razones muy distintas. La oposición toda abroquelada con sus perfiles y sus estrategias y sus tácticas, al punto tal que el Partido Nacional no participó del acuerdo, ¿no es cierto? El Naval, que permitió la salida a través de las elecciones. Sin embargo, la oposición estaba broquelada acerca de que el enemigo a vencer era el gobierno ilegal de la época. Sí, pero... Y otra cosa, lo acabo de decir, Ulises, es que el gobierno militar nuestro no tenía apoyo popular. Y nos guste o no nos guste, lo tiene. Si quieren, miramos para el costado, nos hacemos los chanchos rengos y seguimos diciendo cosas como si acá no hubieran pasado elecciones. Pero y cuando eso ocurre, cuando vos tenés a la gente partida, un buen número en una dirección y un buen número en otro, no le podés decir alegremente sanciones económicas y que se mueran de hambre. El gobierno militar uruguayo no tenía gente que la seguía porque no les daba incentivos, no les daba planes, no les daba tarjeta, no les daba plata. El gobierno venezolano tiene recursos como para financiar a los pobres para que lo voten. Uno. Dos. La otra cosa que dijiste, que se me fue ahora... ¿Corromper diputados para que lo voten? No, por supuesto, pero la otra cosa que tampoco es menor. Los venezolanos están pasando mal, ¿eh? Pasan hambre, tienen problemas de salud. Habla con la gente que viene. A ver, yo no puedo hablar. Se está distorsionando la charla. Ustedes tratan de decirme a mí lo que yo estoy diciendo hace años. No, entonces, vos dijiste que nosotros tomamos decisiones sin pensar lo que yo no quiero sanciones económicas ni sangre. Yo quiero negociación. No, sangre no. Pero sanciones económicas sí. Vamos que se mueran un poquito de hambre. Vamos a apretar un poquito a Maduro. Ahí va. Vamos a poner... Maduro no pasa hambre, gurice. Pará, ¿solo yo el que va a decir esta obviedad? ¿Solo yo? Sí. ¿Y sí? O sea que hay que matarlos de hambre a los tipos. No son los tipos. Ale, nadie está hablando de matarlos de nada. Estamos hablando de que vos lo primero que tenés que hacer... Es bueno saber... Cuando vos tenés un problema, lo primero que tenés que hacer es reconocerlo. Jamás para buscarle la Wilson vuelta. Ferreira del exilio... Si vos no reconoces que hay una dictadura, Ulises, no podés buscarle la vuelta. Ulises, el Partido Nacional, el próximo presidente de la República, va a ser un hombre del Partido Nacional. Un referente ineludible del Partido Nacional es Wilson Ferreira Aldurate. Probablemente el hombre que más hizo desde el exterior para vencer a la dictadura militar de la época, cívico-militar de la época. Jamás Wilson pidió una sanción militar al Uruguay, porque sabía que sanción militar para un país es sanción para los pueblos y en particular para los más pobres. Lo que pasa que acá es cuando nos sale el razonamiento y el pensamiento de clase. Hay momentos en que hay gente que no le importan los pobres y los débiles y hay algunos que nos importan siempre. Esa es una agresión. Bueno, pero vos estás diciendo algo que no tiene nada que ver, porque acá nadie dijo eso que estás diciendo vos. Nadie dijo económica, nadie dijo sanciones, una invasión, algo. Estás diciendo una cosa que no tiene nada que ver, Ale. Invasión pidió Almagro, Gurici. ¿Para dónde vive? Recién salen de... Acá nadie dijo eso. Si no van a quedar así siempre, si están divididos, si no se unen y el mensaje es, che, no están unidos vos, no lo van a sacar nunca. A la dictadura de Venezuela hay que derrotarla con negociación. Pero ¿cómo negociás si hay un desbalance de con sanción económica? No, pero pará. Gurice, escuchen. De pronto, en este programa, que se llama Esta boca es mía, hay alguien que está solo y que entiende que no hay que aplicar sanciones democráticas, sanciones económicas. ¿Está? En caso que eso ocurra, que soy el único que piense eso, ¿qué vamos a hacer con ese individuo que soy yo? Pero acá como hay democracia te queremos, te cuidamos igual. Vamos a ponerle puntos suspensivos porque estoy seguro que esto va a seguir. ¿Puedo decir que las sanciones económicas no son un buen camino? ¿Puedo decirlo? Claro que sí. Obviamente. Gracias. Obviamente. Gracias. Esa es la diferencia como Y lo que digo yo lo dijo antes Wilson Ferreira. Estamos discutiendo, perdón, pero las sanciones económicas a Venezuela hace tiempo que se aplicaron. Por supuesto, Estados Unidos. Hace mucho tiempo. Bien, esto va a seguir. Es el único. Esto va a seguir. ¿Qué te parece? Ajustémoslo más. Vamos. Ajustemos más, ¿no? Apretemos un poquito. Sí, claro. Pero no digas que no Pronto, pensamos en los pobres porque eso está mal. Está bien. Bien. Vamos a ponerle puntos suspensivos porque el tema va a volver, estén seguros, vamos a pasar. Va a volver. Perdón, no se va a ir, va a estar acá. Yo también. Nosotros vamos a ir a nuestro próximo